Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y de participar del inicio de esta serie de mensajes sobre el llamado. Con Guada decidimos hacer una especie de reportaje o de nota donde ella va a contar un poquito acerca de su experiencia con el llamado que recibimos de parte del Señor hace ya muchos años. Así que vamos a funcionar de esta manera. Yo le voy a hacer a ella algunas preguntas, ella va a contar un poquito cómo vivió su propia experiencia de fe, su propia experiencia de llamado, y a través de eso vamos a hacer la introducción del tema y del mensaje que queremos compartir con ustedes. Así que, hola Guada, ¿cómo estás? Hola amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, qué lindo que podamos participar de esto con los chicos. Primero, la primera pregunta es, ¿cómo conociste al Señor? Contale a los chicos. Bueno, Marcelo y yo estábamos de novios y Marcelo se encuentra con el Señor a través de un compañero de trabajo que le predica, y él tiene una conversión muy radical, la cual a mí me impacta muchísimo. Y a partir del momento que mi novio en ese momento tiene una transformación importante, yo comienzo también a tener un acercamiento a Dios, a tener una relación personal con Él y a conocerlo, a conocer a Dios. Muy bien, muy bien. ¿Vos supiste de antemano o anticipadamente de que tu llamado o el llamado tuyo y de tu familia era un llamado especial? Que Dios no lo llamaba a ser una familia común de la iglesia, sino que había algo especial en vos y en tu familia. Sí, sí, siempre lo supe. Desde los primeros tiempos de creyentes. Sabía que teníamos un llamado de parte de Dios, y de mi parte sabía cuán importante era mi papel de apoyo con mi esposo, ya mi esposo a estas alturas. Miraba muchos matrimonios alrededor nuestro que veía que ellos también tenían un llamado parecido al nuestro, y veía cuán importante era el papel de la mujer en esos matrimonios y cómo, según la actitud de las mujeres, el llamado progresaba o no progresaba. Entonces yo me ponía en ese lugar de esposa y de compañera y quería responder a ese llamado y acompañar a mi esposo, y todo eso mezclado con mi propio proceso de restauración y de sanidad, ¿no? Porque el llamado fue muy temprano, en nuestra temprana juventud y muy pronto después de habernos convertido. Entonces todo se iba entrelazando entre el llamado y la restauración personal y el aceptar mi lugar y cómo tenía que responder a todo lo que Dios nos iba guiando. Bueno, seguramente las respuestas que estás dando van a generar un montón de preguntas en los chicos que te van a hacer después. Pero te quiero hacer una pregunta que no estaba acá. ¿Qué edad tenías cuando conociste al Señor y qué edad tenías cuando más o menos entendiste que Dios te estaba llamando al servicio? Bueno, tenía 19 años cuando tuvimos este encuentro con el Señor, y 23 años aproximadamente cuando supe que Dios nos llamaba, y era mamá de Belén solamente. Matías todavía no estaba con nosotros, así que 23 años, entre los 23 y los 24 años. Muy bien. Y si pudieras definir de alguna manera qué es el llamado para vos, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo explicarías al llamado? El llamado, bueno, es poder interpretar, poder definir, poder entender que Dios quiere algo especial con uno, ¿no? Y aceptar que ese llamado lleva consigo algún que otro sufrimiento, que no es perfecto todo lo que va a suceder, y aceptar todo eso que está dentro del paquete del llamado. Entender eso y bueno, y dejarse guiar por Dios para que todo eso que Dios pone y desea con uno se concrete.
Muy bien. ¿Qué edad tenías cuando el Señor te llamó a dejar todo y a que te dediques junto a tu familia a tiempo completo al servicio? ¿Y a qué te dedicabas en ese momento? Ah, sí, está preguntándome mucho la edad de que tenía. Espero que no me pregunte la de ahora. Eh, Tenía 26 años. Yo era enfermera desde los 21 años, me había recibido a los 21 años y trabajaba desde los 21 años en enfermería. Y en ese tiempo que estaba full con mi profesión, era mi pasión y yo creía bueno, iba entrelazada mi profesión con el llamado. A los 26 años, bueno, decidimos juntos que Dios nos llamaba y que teníamos que dejar todo. Que volar. Que volar. Y decime, ¿fue fácil aceptar ese llamado tan fuerte de parte de Dios, teniendo en cuenta que ibas a tener que dejar tu casa, ibas a tener que dejar tus hijos, ibas a tener que dejar tu familia, tus amigos, tu iglesia, tu país, todo lo que habías construido durante todos esos años de casado, 5 o 6 años de casado, ibas a tener que dejarlo todo para servir al Señor? ¿Fue fácil aceptarlo? En mi caso sí fue fácil. En mi caso sí fue fácil. No dudé de que era un llamado de Dios y de que era claro. No fue difícil, fue fácil. Mira qué bien, qué bueno. Qué bueno eso. Me contaron por ahí que viviste en el extranjero algunos años y que después regresaste a Argentina, a tu ciudad de nacimiento, a Bahía Blanca. Estuviste un año ahí en Bahía Blanca y que estando un año en Bahía Blanca y empezando nuevamente a retomar las relaciones, a tu servicio en la iglesia bueno, a volver a adaptarte a tu país, el Señor te llamó a que volvieras a salir de tu ciudad para ir a otro lado, para venir acá a la ciudad de Merlo. ¿Cómo fue esa segunda vez? Volver nuevamente por segunda vez a dejar tu casa, tus cosas de nuevo, volver a repetir la historia. Fue un llamado, un llamado, sí, porque no lo puedo llamar de otra manera, valga la redundancia, fue muy claro. No fue audible, pero sé que fue claro y bien definido, digamos, de parte de Dios. No había ninguna emoción entremezclada y era puramente la voz de Dios hablando y llamando. No hubo dudas, fue claro. No sé, ¿alguna cosita más? No, si es esa la respuesta. ¿Alguna vez dudaste o te arrepentiste de haber tomado la decisión de dejar tu vida normal para dedicarte a esta locura que es servir al Señor con todo lo que eso implica? Sí. ¿Dudaste o te arrepentiste, no? Claro que sí. Hubo cortos momentos o cortos lapsos de bajones o anímicos o de decepciones o de situaciones difíciles porque a medida que uno va caminando en este llamado va descubriendo que, como dije creo hace un ratito, el llamado lleva consigo un poco de sufrimiento, decepciones, cosas difíciles, y en esos momentos de dificultades por ahí sí flaqueé y me arrepentí, pero fueron poquitas horas. Enseguida recapacité y seguimos adelante. ¿Te arrepentís de algo puntual, digamos, si tuvieses en tus manos el reloj del tiempo y tuvieses que volver el tiempo atrás a esa jovencita de 26 años que aceptó el llamado del Señor? ¿Te arrepentís de algo que decís, no, yo no lo volvería a hacer? No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada porque esta es la aventura más maravillosa que se puede elegir en la vida. La aventura de que Dios sea el capitán de tu vida y que Él no te va a abandonar. Si te llamó, Él es fiel para mantenerse al lado tuyo todo el tiempo, todas las veces, y pasar hacia el otro lado, aunque en el medio del mar haya muchas tormentas.
lo que Él prometió y para lo que Él te llama, nos llamó, es la aventura más grande y más maravillosa, de la cual no me arrepiento de nada. Muy bien. Y basados en que tenés una hija que también está siguiendo tus pasos, ahora está Sí. sirviendo al Señor y también ha aceptado el llamado de Dios, y que probablemente dentro del grupo de los chicos que están viendo el video y escuchándonos, haya algunos que están luchando con su llamado. Concretamente, ¿qué consejos vos les darías acerca de su llamado? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cuál sería el proceso que deberían de llevar? ¿Salir corriendo inmediatamente o llevaría un proceso? ¿Cuál sería tu opinión? No, lleva un tiempo, un proceso. Y lo más importante y lo primordial es la oración. La oración de esas personas, de ustedes, si es que están sintiendo un llamado. Prepararse para el llamado. Prepararse académicamente, ya sea que vas a estudiar una carrera secular o en un instituto, pero hay que prepararse, hay que estar listo para enfrentar en este mundo toda situación. Entonces prepararse, estudiar, no rendirse en cuanto a la preparación académica. También otra de las cosas que pienso es que tenemos que tener relaciones sanas alrededor nuestro, estar con nuestra familia, estar bien, aunque nuestra familia no sea creyente, no nos acompañen en todo esto, tener sanidad en nuestro corazón, el perdón, son una parte muy importante de nuestra vida. O sea que si Dios nos llama, que nos llame y podamos ir sanos al ministerio, hacia donde Él nos quiere poner. Servir a Dios hoy, ¿sí? Servir a Dios hoy. No tener esa idea de que ¡ay, Dios me llama! Pero cuando te piden en la iglesia o en tu grupo o en donde vos estés, te piden una colaboración con algo y nunca estás ni dispuesto ni disponible. O sea, servir a Dios hoy y ahora, ¿sí? No es bueno apurarse, ¿sí? Pero tampoco es bueno quedarte quieto y no hacer nada. O sea, que tenés que tener un equilibrio entre tu visión del llamado e ir hacia Él, pero tampoco y no detenerte. No sé si me estoy siendo clara. Sí. Ni apurarte ni detenerte, tener un equilibrio, ¿sí? Otra de las cosas muy importantes es tener con total conciencia de cuán engañoso es nuestro corazón, y más en la temprana edad, en la edad de ustedes, ¿no? Se lo dice alguien que alguna vez fue joven, ¿sí? ¿Todavía lo sos? Todavía dice mi esposo que lo soy, pero con un corazón que ha madurado, ¿sí? Y si necesitaba madurar era porque a la edad de ustedes no estaba del todo todavía maduro, y cuando está inmaduro es mucho más tendiente a engañarnos, ¿no? Y a desviarnos con sus cosas, sus mentiras, ¿no? Entonces, a los solteros, por ejemplo, y a las solteras, es muy importante que tengan cuidado con esta decisión de con quién van a pasar el resto de sus vidas. ¿Para qué? Para que sea la persona que o los va a estar al lado de ustedes en el mismo llamado, y no se estropee el llamado de ustedes, ni ustedes estropeen el llamado de otro. ¿Sí? O sea que la persona que vayan a elegir, y en ese proceso de llamado, esta decisión no signifique el final, ¿sí? Yo hoy más temprano les hablaba acerca de que cuando éramos jóvenes yo veía a otros matrimonios cerca nuestros con un llamado, y hoy que estamos a muchos años después, a casi 30 años después, veo como muchos de esos matrimonios, por causa de que no había un acompañamiento, no había un respeto, no había una obediencia a lo que Dios
nos indica, muchos matrimonios están deshechos o son personas chatas, frías, que no pudieron hacer lo que Dios les mandaba porque al momento de la elección, ¿sí?, del compañero o de la compañera, no tuvieron en cuenta lo que Dios les indicaba o les mandaba. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien, muy bien. Me hiciste acordar de lo que dice el libro de Proverbios con respecto a la mujer. ¿Te acordás que dice que la belleza es vana y engañosa, pero que la mujer que teme a Jehová o al Señor, esa será alabada, ¿no? Sí. En cuanto a eso, de que obviamente que los chicos están pensando en que la chica o el chico sean lindos y tengan ciertas cualidades, pero si es un chico o una chica que no teme al Señor y que no desea servir al Señor, probablemente tengan un lindo muñeco, una linda muñeca en casa, pero con un llamado frustrado, ¿no? Así es, absolutamente, sí. Sí, yo quisiera agregar solamente, y ahora vamos a compartir una breve reflexión, que este tiempo es un buen tiempo también para trabajar sobre el carácter, en cuanto a ser disciplinados, a ser ordenados, tener su habitación ordenada, levantarse a una hora adecuada, tener ejercicios espirituales, orar, leer la palabra de Dios, es decir, trabajar en el carácter en aquellas áreas que están bajo nuestra decisión, ¿no? De que mientras el Señor nos va formando, también nosotros vamos tomando decisiones para que el Señor siga formando nuestras vidas. Exactamente. Cuando Pablito me dijo de hablar acerca del llamado, se me vinieron varios nombres a la mente porque llamados hay desde el Génesis hasta el final de las Escrituras. Hay gente que está siendo llamada por Dios a distintas cosas y pensar, no sé, por ir al Antiguo Testamento, por ahí pensar en Abraham, llamado a dejar su tierra y su parentela para ir a una tierra que él no conocía, o el llamado de la familia de Jacob que subiera a Egipto. O sea, hay tanto llamado a lo largo de las Escrituras que es difícil escoger un tipo de llamado, pero sí me gustó mucho la historia de Eliseo, la elección de Eliseo, que cuando uno habla de llamado casi siempre es un personaje que aparece ahí de vez en cuando. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 19, del 15 al 21, dice que el Señor le habla a Elías y le dice: regresa a Damasco por el camino del desierto y cuando llegues unge a Hazael para que sea rey de Siria. Luego unge a Jehú, hijo de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholab, para que te reemplace como profeta mío. Quien escape de Hazael, Jehú lo matará, y los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Pero tienes que saber que aún quedan 7.000 hombres en Israel que jamás se han inclinado ante Baal, ni tampoco lo adoraron. Entonces Elías fue y halló a Eliseo mientras él estaba arando en un campo, y dirigía la última de las 12 yuntas que estaban trabajando. Elías se acercó a él, le puso el manto en sus hombros y se alejó. Eliseo dejó los bueyes allí y corrió tras Elías y le dijo: primero deja que me despida de mi madre y de mi padre con un beso y luego me iré contigo. Elías le respondió: puedes hacerlo, solo ten presente lo que te he hecho hoy. Entonces Eliseo regresó, tomó los bueyes, los mató y usó la leña del arado para hacer una fogata, para asar la carne, invitó a su gente a comer el asado y ellos aceptaron su invitación. Luego se fue con Elías como su ayudante. Y hay 2 o 3 cositas que me llamaron la atención en cuanto al llamado de Eliseo. En primer lugar, que Eliseo fue escogido por Dios, pero fue escogido por Dios antes que Eliseo lo supiera. Dice que Dios le habla a Elías y le dice: ve a tal lugar y unge a Eliseo y ponlo en reemplazo tuyo. Ahora, mientras Elías estaba recibiendo esta palabra, Eliseo estaba en la vida normal, en la vida secular, en la vida cotidiana, dedicándose a los bueyes y al arado y al campo. Y me lleva a pensar de que nosotros somos llamados antes de que nosotros nos enteremos por Dios. Y aún la tarea y el trabajo y lo que estemos haciendo hoy, si somos responsables en poner al Señor en primer lugar, porque evidentemente Eliseo no era una persona que desconocía a Dios ni que no tenía
al Señor en cuenta, porque cuando él recibe el llamado inmediatamente responde. Quiere decir que era un hombre que conocía al Señor sin necesidad de estar oficialmente en el ministerio, un hombre que se dedicaba a su trabajo, al arado, al campo, a los bueyes, pero aún en su tarea secular, podríamos decirlo, él tenía al Señor en primer lugar. Y su llamado, el llamado en el corazón de Dios, nace antes de que Eliseo se entere. Quiere decir que el llamado de Dios sobre nuestras vidas, las mías y las de ustedes, evidentemente nace en el corazón de Dios mucho antes de que nosotros nos enteremos. Y que es nuestra responsabilidad trabajar en ese llamado, siendo responsables con lo que hoy tenemos en nuestras manos. Guada contó bastante de nuestro testimonio, pero nosotros antes de dedicarnos a servir al Señor hicimos 1000 cosas en la iglesia. Servimos de todo, hasta, como digo, en algunos lugares que lo he dicho en un mensaje quizá, hasta hemos limpiado la iglesia. Yo creo que un mes antes de irnos a vivir a Guatemala, estábamos limpiando la iglesia junto con un equipo de limpieza, porque nos parecía que servir al Señor tenía que ver con todos. A mí, gracias al Señor, me habían dado ya el privilegio de predicar los domingos, predicaba los sábados en la reunión de jóvenes y tenía distintas responsabilidades en el grupo de alabanza, en el grupo de los adolescentes. Sin embargo, nosotros, aún sabiendo del llamado de Dios a dejar el país, nunca dejamos nuestras responsabilidades. Así que la primera aplicación que puedo hacer acerca de la historia de Eliseo es que, independientemente de si estás o no convencido de tu llamado hoy, de la seguridad de tu llamado, tenés que ser responsable con lo que Dios puso en tus manos ahora. No hay nada insignificante en las manos del Señor, o no hay nada insignificante en el llamado del Señor, porque eso formará parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Para Eliseo, ¿qué puede tener de espiritual una yunta de bueyes y un arado y el campo y transpirar? ¿Qué puede tener de espiritual eso? Sin embargo, para Eliseo fue la escuela que lo preparaba para que el día que Elías pusiera su manto sobre él para llamarlo al ministerio, él estuviese preparado para decirle que sí al Señor. Lo segundo es que es Dios quien va a buscar a Eliseo. Es Dios quien manda a su profeta para que lo vaya a buscar. Es decir, que Dios se encargará en su momento, tal cual como decía Guada recién. Dios se encargará en su momento de hacerte sentir en el corazón, de hablarte de alguna manera, para asegurar que ese llamado que hay en tu corazón viene de parte de Él. No tenés que desesperarte, no tenés que correr, no tenés que dejar todo. Simplemente, vuelvo a repetir esta frase, tenés que ser fiel con lo que Dios te ha dado ahora y esperar la siguiente etapa. Nosotros, de verdad lo decimos, jamás nos imaginamos en la vida ni que íbamos a dejar el país para servir al Señor, ni que íbamos a ser pastores, ni que íbamos a abrir una iglesia nueva desde cero en un pueblo pequeño como este y que Dios nos iba a bendecir tanto. La verdad que nunca lo imaginamos, pero fuimos siendo fieles paso a paso. A medida que el Señor nos iba llamando a una cosita nueva, ahí decíamos que sí y dábamos lo mejor. Y después venía la siguiente etapa y dábamos lo mejor ahí. Y después la siguiente y dábamos lo mejor ahí. Y este es el resultado de la gran misericordia y el gran amor de Dios. Así que no te desesperes, porque de la misma manera que Elías, o el Señor envió a Elías para llamar a Eliseo en su momento, así lo va a hacer con cada uno de ustedes. Lo tercero es que el llamado de Dios nunca va a ser obligatorio. Eliseo tuvo la posibilidad de decirle que no al Señor. Eliseo podría haberle dicho, no, estoy bien acá con mis bueyecitos y con mi arado y la seguridad del campo y del trabajo. Eliseo, nadie lo obligó. De hecho, Eliseo le dice, cuando Eliseo le pregunta a Elías acerca si podría ir a despedirse de su familia y de sus amigos, Elías le dice, haz lo que vos quieras, pero no te olvides. No te olvides lo que he hecho contigo. No te olvides del llamado que tenés sobre tu vida. Eliseo se tomó su ratito para meditarlo y para despedirse de su familia. Y no solamente eso, sino para abandonar todo aquello que lo ataba a un servicio completo al Señor. Eliseo aceptó el desafío del llamado de Dios. Abandonó toda su seguridad por el llamado que el Señor había puesto sobre su vida. Si realmente tenés un llamado en tu vida, habrá un día donde vas a tener que poner ese llamado en primer lugar. Habrá un día, si vos sentís que Dios te está llamando, habrá un día donde ese llamado, y con esto no estoy diciendo de que todos tienen que dejar sus trabajos, sus profesiones, no.
Pero algún día en tu vida el Señor te va a preguntar, ¿estás dispuesto a dejarlo todo para servirme a mí? Y vas a tener que agarrar ese llamado de parte de Dios, aunque seas abogado, médico, ingeniero o lo que fuera que sea tu profesión, vas a tener que agarrar ese llamado y ponerlo en primer lugar. Y que sin importar cuál sea tu oficio en la tierra, el llamado de Dios tiene que estar por encima de cualquier cosa que esté en tu vida. Leí una frase hoy que me llamó mucho la atención, captó mi atención fuertemente y quiero compartírtela. Quien escribe esta frase es Viktor Frankl. ¿Se acuerdan del escritor que estuvo en el campo de concentración nazi, el austríaco, que escribió el libro El hombre en busca de sentido? Y creo que hay una película inclusive acerca de este autor. Pero él dice, entre muchas frases que tiene Frankl, o Viktor Frankl, hay una que a mí me llamó mucho la atención y dice lo siguiente: el sentido de la felicidad es abrazar una causa más grande que nosotros y dedicarnos a personas que no seamos nosotros. Siempre el ministerio o el llamado de Dios va a estar para cumplir una de estas dos funciones o las dos al mismo tiempo. Un llamado que sea más grande que vos y el servir a otros que no seas vos mismo. Nunca el servicio debe estar a tu propio beneficio. Siempre el servicio tiene que estar al beneficio de los demás y Dios se va a encargar, como hizo con nosotros, de proveerte todo lo que necesites para que cumplas ese llamado. Porque como dice Rick Warren en uno de sus libros, él dice, el Dios que llama es el Dios que provee. Así que como lo hemos vivido nosotros, así esperamos también que lo vivas vos. Yo deseo con todo mi corazón que todos los que están sintiendo un llamado de parte de Dios lo puedan sentir como lo sentimos con Guada. Y tengan la misma convicción que tuvo Guada, siendo una jovencita y pudiéndole decir que sí al Señor, y después ya de más de 20 años todavía poder decir, sí Señor, yo lo haría de vuelta porque es lo más hermoso que me pasó en la vida. ¿Sí? ¿Querés orar por los chicos? Por supuesto, oramos. Señor amado, te ruego por estos jóvenes, te ruego que tú puedas, Señor, encontrarte con ellos de una forma especial, que realmente ellos puedan ser sensibles a tu presencia, sensibles a tu voz, sí, Señor, y a lo que vos pongas para ellos, Señor, a ese tu llamado para ellos, Señor. Señor, que cada uno de estos jóvenes que están escuchando ahora cumplan, Señor, el propósito por el cual tú los trajiste a esta tierra, los hiciste nacer, y Señor, que ellos puedan, Señor, descansar en vos, y que puedan, Señor, estar confiados de que aquel que los llama es fiel para sostenerlos, como decía recién mi esposo, Señor. Sí, Señor, que ellos puedan creer verdaderamente esto y que puedan ser obedientes a tu voz, Dios. Bendecilos, Señor, bendecilos. Señor, aquellos que están ya metidos en este proceso, Señor, del llamado que vos hiciste sobre ellos, puedan estar haciendo cada paso a la vez y que puedan estar viendo cuán fiel vos sos, porque eso es lo Señor, que vos sos, Señor. Que realmente los jóvenes que están escuchando puedan, Señor, disfrutar de cada paso y que puedan ver que vos, Señor, vas a estar con ellos siempre, en todo el llamado a sus vidas, Dios. Bendecilos, abriles puertas, prosperalos, que muchos se pongan a tu disposición a través de esta palabra, que muchos decidan, Señor, en este día, Señor, servirte para siempre, responderte a ti solamente, sí, Dios. Papá, ayúdalos, Señor, y restaura a aquellos que están, Señor, quizás renegados, aquellos que quizás no entienden todo esto, aquellos que quizás fueron desilusionados en algún momento, pero que realmente puedan hoy, Señor, decidirse una vez más a seguirte a vos y a cumplir con lo que vos tenés para las vidas de ellos. Por favor. En el nombre de Cristo Jesús encomendamos a estos jóvenes en tus manos, los bendecimos. Amén y amén. Amén. Solo queremos con Guada que recuerdes esto. La vida va a avanzar. Ahora parece que sos un joven con eternidad aquí en la tierra. La verdad que no. La verdad que la vida pasa. Y en algo vas a gastar la vida. En algo vas a gastar la vida. La vida va a pasar
y en el camino la vas a ir gastando en algo. Nosotros con Guada queremos desafiarte a que la gastes para enseñar, Amén. porque no hay nada mejor que eso. Así es. Que Dios te bendiga.